Buenos días, querido público que me escucha. Mi nombre es Alexander y yo vengo a presentar la historia de la astronomía. Pero primero empecemos con definir lo que es la astronomía como una ciencia. La astronomía es aquella ciencia que estudia todo cuerpo celeste, tanto los fenómenos que ocurren fuera de la Tierra. No solamente como tal su comportamiento, sino su composición y elementos que lo constituyen. Pero la historia empieza desde el año 30.000 a.C. hasta lo que hoy conocemos como el 2021, en la actualidad o después de Cristo. Pero esta se puede dividir en 6 eras principales, donde la primera era es conocida como los primitivos observadores, que empieza desde el 30.000 a.C. hasta el 600 a.C., donde el primer descubrimiento fue que en el año 30.000 a.C. eran las pinturas rupestres, las cuales databan del anterior año dicho, donde se podían ver cómo se intentaba dibujar o representar las constelaciones del cielo, aunque esto era una mera interpretación de lo que se había encontrado. Los verdaderos hallazgos empezaron desde el 5000 al 2000 a.C., con lo que conoceríamos como el Stonehenge, que en Inglaterra actualmente, y Nafta Playa, que hoy en día sería el Sahara Egipto, donde estos dos, tanto cultura como monumento, lograban una alineación total de los soles, que es el equinoccio y el solsticio. Saltamos al año 30, el 3000 a.C. con China. Aquellos científicos chinos fueron los primeros en registrar como tal cometas y estrellas, siendo como tal los primeros registros que tenemos de la astronomía. Y aquí saltaríamos hasta lo que sería el 2000 a.C. con los babilonios y asirios. Estas dos grandes culturas, los que nos otorgaron fueron los calendarios lunares, también conocidos como los ciclos de Zoras, los cuales años después ayudarían a aumentar el conocimiento cosmológico y astronómico. Saltaríamos al último evento de esta cadena, que sería el 1500 a.C., con lo que sería el papiro de Cairo egipcio, donde en este papiro será una recopilación de datos de esa época, con los primeros mapas lunares y estelares. De aquí saltaríamos a la segunda era, que sería el nacimiento de la cosmología, que sería de 600 a.C. hasta el 150 después de Cristo. Aquí empezaríamos con Tales de Mileto en el 600 a.C. Tales de Mileto fue un científico filósofo muy importante en esta era, ya que él otorgó lo que sería conocido como la predicción de eclipses solares. Los eclipses solares en la antigua Grecia eran aquellas representaciones de cielos con eclipses solares. Este tipo de fenómeno astronómico era antes como tal la ira de los dioses para la antigua Grecia, o malos presagios, pero Teresa de Mileto lo que decía era que realmente no eran esto, sino un fenómeno que podía ser calculado o predecido. Lo cumplió, ya que unos años después lograría dar con el ciclo de los eclipses solares, diciendo con una diferencia de unos pocos días o inclusive de semanas, pero logrando predecirlos. Esto gracias al ciclo de Zoras que los babilonios y astrios habían heredado. Ahora saldríamos con al 500 a.C. con Pitágoras, el cual sugirió la forma de la Tierra, dando la esfera. Sin embargo, como tal, él no dio este descubrimiento o aportación, sino fueron los estudiantes de escuela, los pitagóricos, los cuales, basándose en la estética de la esfera como la figura perfecta o forma perfecta, diciendo que como tal, que alrededor de la historia de la esfera, cada lado iba a ser de la misma distancia hacia los puntos sin importar qué lado fuera. A partir de esta perfección se dio la observación, que mediante un eclipse solar se pudo observar cómo había una forma curva en la sombra, la cual, para ser más exactos, era un arco circular, y a partir de esa estética y observación se dio origen a la forma que tiene la Tierra, o al conocimiento de esa forma, que sea la forma esférica. Ahora, siguiendo al 150 a.C. con Aristóteles, quien durante alrededor de 2000 a 1400 años dominaría este campo, con la teoría de que la Tierra es el centro del universo, dando un modelo geocéntrico. Este modelo geocéntrico del universo y la Tierra como punto de partida, dando desde los dos mundos, que sería el mundo sublunar y el mundo celestial. Estos dos mundos creados por él mismo o interpretados por él. El mundo sublunar es aquel que está debajo de la luna, como lo que es la Tierra como tal, mientras que el mundo celestial es lo que nace a partir de la luna. El mundo sublunar dando principalmente 4 elementos, los cuales sean la tierra, agua, fuego y aire, donde el fuego y el aire tenían una dirección lineal o línea recta hacia arriba, que sería externo a la tierra, y la tierra y el agua como componentes pesados hacia abajo en línea recta hacia lo que en teoría sería el centro de la tierra, lo cual a su vez sería el centro del universo según Aristóteles. Mientras que en el mundo celestial había un quinto elemento, el cual es el éter,
El éter por descripción tenía como un movimiento, el movimiento circular uniforme y eterno, denotando así la Tierra como centro universal y el sistema geocéntrico. Y saltaríamos hasta el 2000 a.C., hasta lo que sería el 280 a.C., con Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue un filósofo científico el cual dio el modelo eclipse del universo como tal, ya que él lo que dijo fue que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, ya que nosotros, la Tierra giraba alrededor de este y a su vez giraba sobre su propio eje. Muchos rechazaron y abolieron esta idea durante años o décadas, diciendo que no tenía sentido por el argumento de que si nosotros no lo viéramos, las estrellas lo harían o notaríamos un cambio en su posición. Sin embargo, Arasto de Samos lo que hizo fue decir que la distancia entre la Tierra y la estrella es tan grande o vasta que no podemos nosotros notar aquel cambio de posición. Y siguió siendo abolido décadas hasta siglos después. Y aquí saldremos hasta los 240 a.C. con Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra, esto utilizando dos ciudades antiguas de la Grecia junto al ángulo de iluminación que daba el sol hacia los polos en esa época del año, dando un grado de 90 grados, que sería un grado recto. Con estas medidas hizo los cálculos necesarios para decir que la Tierra tenía entre 36.000 kilómetros cuadrados o 40.000 kilómetros cuadrados entre sí o no. Aquí saltaríamos hasta 150 a.C. con Hiparco. Hiparco crea lo que es el catálogo de estrellas, siendo el primero y casi el único humano en catalogar 850 estrellas, tanto en forma, brillo y posición. Aquí saltaríamos hasta lo que como tal regiría la astronomía durante 1400 años, que sería Ptolomeo en el 150 d.C. Ptolomeo lo que hizo fue escribir y redactar el Almagesto. El Almagesto fue un libro que recopilaba los conocimientos de todos estos antiguos griegos, haciendo así un catálogo astronómico. Y aquí así acabaría la segunda era de la astronomía. Ahora iríamos con la tercera era, que sería llamada la Revolución. Principalmente esto se daba en el Renacimiento, que sería del siglo XIV hasta el siglo XVI. Sería la Revolución. Esto principalmente se da en el Renacimiento, del siglo XV al XVI. Iniciando con Nicolás Copérnico, quien publicaría sobre las revoluciones de los orbes celestiales. Y esta revolución, o estos tiempos actuales, o de aquella época, donde nos otorgarían lo que hoy conoceríamos como nuestro sistema solar o planetario actual, donde nosotros giramos alrededor del Sol y sobre nuestro propio eje a la vez, argumentando que Samos siempre tuvo la razón y comprobándolo hasta cierto punto gracias a un telescopio. Y de aquí iríamos a lo que sería Tycho Brahe. Esto sería en el año 1572. Tycho Brahe observó una estrella brillante, pero más brillante de lo usual, lo que era una supernova, en la constelación de Cassiope. Este evento mostraría que el cielo está inmutable o no es inmutable como tal, ya que como se creía según la filosofía aristotélica, la cual regió hasta durante 1400 años. Aquí iríamos con el siguiente precursor, que sería en 1600, que sería Giordano Bruno, que fue quemado a la hoguera. Él lo que nos decía que en el universo no estaba solo, no éramos la única existencia dentro de este vasto universo, sino que había más cuerpos celestes parecidos a la Tierra. Por ese tipo de creencias que luchaban contra el aristotelismo y junto a la Iglesia, fue quemado en la hoguera, pero su objetivo era dejar que sus creencias murieran con él, pero al contrario, hizo que crecieran y así dando influencia a los siguientes científicos, el cual sería Galileo Galilei del 1600 al 1610, que usó un telescopio para observar el cielo. Este telescopio fue construido y manipulado por él mismo, junto a las observaciones y revoluciones que descubriría junto con las lunas de Júpiter y los cráteres lunares. Estas fueron solamente una de sus principales observaciones dentro de este lapso de tiempo. Sin embargo, estos descubrimientos eran una lucha contra el aristotelismo, derrotándolo casi por completo. Sin embargo, el que daría el golpe de gracia a la caída del aristotelismo sería Johann Kepler, que formuló las leyes del movimiento planetario. Johann Kepler observó y se basó en los datos de preciso de Tycho Brahe, el cual fue como tal el que descubrió la supernova. Descubrió que los planetas se mueven en elipse, no en círculos como se tenía ya denotado. Al igual que escribió las leyes que regirían como tal la predicción del movimiento planetario.
derrocando con estas leyes y estos conocimientos más de 2000 años de aristotelismo. Y bueno, hasta Kepler serían las bases que sentarían la astronomía actual, derrocando por fin al malvado aristotelismo que regiría por 2000 años. Y bueno, estas serían las bases de la astronomía, como ya se dijo dicho. Sin embargo, la filosofía tiene una gran influencia en esto, principalmente los antiguos griegos, que serían que a base de estas ideas arreglarían y remodelarían sus ideas filosóficas. Por ejemplo, Tales de Mileto inició con la idea fundamental del agua como universal, o el agua fundamental en el universo. Y eso sería todo por mi parte, yo me despido.